Abogados coinciden en que errores de este tipo ocurren de manera frecuente y aseguran que las personas afectadas tienen todo el derecho de hacer un reclamo por el daño causado. Confundir efectivamente que una persona se le aplica una pensión alimentaria y eso puede provocar que no pueda salir del país o que le embarguen sus cuentas o que pueda causarle cualquier otro tipo de daño, por supuesto que genera lo que conocemos como responsabilidad objetiva, en este caso por parte del Estado, del Poder Judicial. Se aplica no solo la doctrina del artículo 1045 del Código Civil, sino que también el artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública, que es la que genera precisamente esa responsabilidad para el Poder Judicial en este caso en particular. Como se lo contaba, un hombre denuncia que estuvo a punto de quedar detenido por un error del Poder Judicial. Un juez firmó una rebaja de pensión y una orden de apremio, es decir, de captura a su nombre, cuando en realidad era la persona correcta, era su hermano. ¿Cómo sucedió este insólito caso? Veámoslo a continuación. Me llega la colilla de pago, a lo cual yo veo que viene un rebajo salarial que no me explicaba qué era. Ya me pongo a ver el desglose y veo que es de pensión alimenticia. Y después nos damos cuenta que tengo hasta una orden de aprehensión. Le llamaremos Luis, hombre que denuncia que por un error del Poder Judicial estuvo a punto de quedar detenido, sin saberlo. Tenía desde hace un mes una orden de apremio por una supuesta deuda de una pensión alimentaria que en realidad no era de él, sino de su hermano. Era para un familiar, sí, efectivamente, era para mi hermano. El tema es hasta qué punto no se verifican bien los apellidos, los nombres. Por un simple error, eso hubiera sido nefasto para mí, para mi familia. ¿Cómo va a haber un error de esta índole? Y me imagino que yo no sería el único afectado. Deben de haber más personas que les pasan las mismas circunstancias de uno. Luis se alertó sobre lo ocurrido tras recibir una notificación de su trabajo de rebajo de salario de una pensión alimentaria, la cual no tenía. Y por medio de la consulta digital, logró conocer que incluso tenía además una orden para ser detenido. Manejo maquinaria pesada y sucede que si me hubieran detenido, esa maquinaria se queda botada en el centro de la capital. Y no solo eso, sino que me perjudicaría porque ya sería un abandono laboral y perdería todos los años laborados. Siendo una persona de bien para la sociedad, terminaría tras las rejas, sin trabajo. Detrás mío no solo soy yo el perjudicado, lo más nefasto sería que perjudican a mi familia, pero siento que esto es un atropello. ¿Por qué? Porque si me hubieran detenido por X o Y, alguna razón, de ahí francamente hubiera perdido mi entorno laboral. El hombre lamenta que este tipo de errores ocurran y pongan en riesgo a su familia y su trabajo. O incluso valora denunciar al Poder Judicial por lo ocurrido. Por dicha, él tenía gestión en línea, pudimos detectar este error a tiempo y yo hice una manifestación al juzgado. Ellos me lo resolvieron en la brevedad. Básicamente duraron 24 horas en resolverme, pero lo dejaron en total indefensión. O sea, tenían orden de apremio, una solicitud ya girada por un juez y el muchacho trabaja y tenía miedo que lo aprendieran. Él podría demandar, claro que sí. Él estuvo con una orden de apremio cuando no tenía este rubro que pagar. Es muy común que estos casos se den. Sin embargo, la persona que se ve afectada y no tenga recursos económicos para contar con una persona letrada, pues que se dirija directamente a la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, incluso a la Inspección Judicial, donde ahí le pueden resolver estas dudas. Abogados coinciden en que errores de este tipo ocurren de manera frecuente y aseguran que las personas afectadas tienen todo el derecho de hacer un reclamo por el daño causado. Confundir efectivamente que una persona se le aplica una pensión alimentaria y eso puede provocar que no pueda salir del país o que le embarguen sus cuentas o que pueda causarle cualquier otro tipo de daño, por supuesto que genera lo que conocemos como responsabilidad objetiva, en este caso por parte del Estado, del Poder Judicial. Se aplica no solo la doctrina del artículo 1045 del Código Civil, sino que también el artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública, que es la que genera precisamente esa responsabilidad para el Poder Judicial en este caso en particular. En el caso de Luis, apenas conoció de la situación. Su abogada logró realizar el reclamo correspondiente sobre los errores en las órdenes giradas y tras enviar el escrito, un juez respondió casi de manera inmediata. Confirmó que los documentos tenían el nombre incorrecto, los dejó sin efecto y ordenó devolver el dinero que ya le habían rebajado por error de su salario. Le informó Cristi Hidalgo, Noticias Telediario.